usted domine y aprenda estos autores canónicos de estos 5 países que son representativos, no del 80, no del 20, sino del 12% de la humanidad. Si usted suma la población de estos 5 países y lo divide entre la población total del mundo, estamos hablando del 12%. Entonces, peor, porque como son hombres de esos 5 países, no son las mujeres de esos 5 países, las pensadoras críticas de esos 5 países no aparecen por ningún lado, son hombres, entonces el 6%, ¿no? Entonces estamos hablando de la experiencia histórico-social del 6% de la humanidad. Son los que nos dan la teoría filosófica, histórico-social, todas las llamadas herramientas teóricas que supone que uno aprenda, domine y oigan esta palabra, pónganla entre comillas, aplique. Usted tiene que aplicar estas teorías a otros contextos, no importa si la temporalidad y espacialidades de esos otros contextos a nivel histórico, social, etcétera, sea distinto. Usted se supone que agarre estos teóricos y los aplique a estos otros contextos. Entonces, esas teorías se nos venden como universales, se nos venden como teorías científico-sociales, ¿no? La teoría científica social, o la teoría pedagógica, o la teoría histórica, o filosófica, o teoría crítica, etc. Y usted supone que domine y tenga maestría de ello y lo aplique a la realidad donde usted esté. No importa que la realidad donde usted esté, pero años luz de la realidad que pensaron esos autores, y no importa que en la realidad en que usted está se requieren de otras categorías para entender bien su realidad y transformarla. Eso no tiene importancia. Entonces la pregunta que voy a hacer es la siguiente: ¿cuál es ley? Porque estas cosas no ocurren por naturaleza, ni ocurren porque no fue así y ya. Estas cosas tienen una historia detrás. Y la pregunta que voy a hacer es: ¿cómo es que llegamos a estructuras epistémicas donde los hombres de 5 países monopolizan, tienen la legitimidad, tienen el privilegio epistemológico de la producción de conocimiento en el mundo? ¿Cómo llegamos allí? Eso es lo que quiero tratar hoy. ¿Por qué llegamos allí? ¿Qué pasó? Estamos en el siglo XXI, algo pasó. ¿Por qué le llamamos universidad sin apellido? ¿Por qué no decimos universidad occidentalizada? Es decir, situándola. ¿Por qué el departamento de filosofía se llama departamento de filosofía? Y si usted va allá y dice, yo voy a hacer un curso de filosofía indígena, le dice a usted, no, eso no es filosofía, porque eso es particularista, eso no es universal. La filosofía es universal. Entonces usted entra allí y usted ve que los universales son los hombres de estos 5 países, que son los que son universales, ¿no? Entonces, si fuera más honesto, ese departamento de filosofía se debería llamar filosofía de los hombres occidentales, y ya sabemos a lo que vamos, y no hay ningún problema. Yo no tengo problema con que tú me digas, mira, este es el departamento de filosofía de los hombres occidentales. Pues muy bien, entonces usted decide si usted quiere hacer eso o no, y si lo quiere hacer, bienvenido, pero nadie te está engañando, ya tú sabes a lo que va. Pero tú ir a un departamento de filosofía donde ninguna otra que no sea la filosofía de los hombres occidentales es filosofía, es decir, donde se reproduce algo que voy a nombrar aquí como racismo, sexismo epistemológico, porque se inferioriza el conocimiento de todo el resto del planeta, incluyendo mujeres occidentales y no occidentales. Ahí no entran ni siquiera las mujeres occidentales. O sea que por eso le llamo racismo, sexismo epistemológico. Racismo, sexismo epistemológico. No guión, diagonal. Racismo, diagonal, sexismo epistemológico. Para nombrar esa epistemología, que es la que predomina, es el fundamento de la universidad occidentalizada. Y ustedes que van a ser los futuros maestros, me parece importantísimo pues tener esta discusión, porque
la estructura epistemológica con la que estamos arrastrando es una estructura epistemológica provincial, disfrazada de universal, y que es racista y sexista al mismo tiempo. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo llegamos allí? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las condiciones históricas, políticas, económicas, de posibilidad de que hayamos llegado a ese tipo de estructura epistemológica y que todavía se ha hecho tan normalizada que a la sociología a la ciencia social le llamamos ciencias sociales sin apellido, no decimos ciencias sociales coloniales. A la sociología le llamamos sociología sin apellido, no decimos sociología de los hombres occidentales. O sea, está tan normalizado que ni siquiera nosotros mismos en nuestro lenguaje reproducimos ese mito o esa idea de que eso es ciencia social, esa es teoría científica social, esa es universidad, eso es como si fuera una cosa neutral, cuando no es nada neutral. La epistemología está fundada en hombres de estos 5 países, y ese aparato que llamamos universidad occidentalizada se convierte en una máquina de epistemicidio, como dice Boaventura de Sousa Santos, de destrucción de saberes, de destrucción de otras formas de pensar, de ser, de existir, etc. Entonces, voy a hacer ahora un recuento histórico que les pido un poco de paciencia porque va a parecer como si me hubiera perdido del tema, porque me voy a ir al siglo XV y XVI y me voy a meter en temas que parecieran estar alejados de lo que estamos hablando hoy, pero ustedes van a ver cómo vamos a aterrizar en la respuesta a esta pregunta. Vamos a aterrizar, pero tenemos que pasar por un recorrido que pareciera como si yo me hubiera perdido, y le pido un poco de paciencia porque van a ver cómo las cosas van a ir cayendo en su sitio más adelante. Y quiero empezar con la conquista de Al-Ándalus en el siglo XV. Yo no sé si ustedes saben lo que es Al-Ándalus. En el siglo XV, antes de 1492, había una guerra de conquista de la monarquía católica castellana contra los territorios musulmanes del sur de España. El sur de España era un país que se llamaba Al-Ándalus. Hoy le llaman Andalucía a esos territorios, a la parte sur de España, ¿no? Pero en esa época era Al-Ándalus, porque habían sultanatos musulmanes, una forma de autoridad política diferente a lo que conocemos, y habían poblaciones donde coexistían, eran musulmanes la mayoría, pero habían cristianos y habían judíos, porque en los territorios musulmanes, y hay que decirlo, coexistían estas 3 tradiciones. La idea de Estado-Nación es una idea que no existía en estos sultanatos, es decir, esa idea, cuando la monarquía católica iba conquistando territorio, iba imponiendo la lógica de un Estado con una religión y una identidad, y el que no se amoldara a eso habían varias rutas, ¿no? Si usted era musulmán o judío, que no entraba dentro de la identidad de ese Estado que conquistaba el territorio, usted o se convertía por la fuerza, porque lo forzaban a convertirse a la cristiandad, y entonces usted tenía que convertirse por la fuerza para poder sobrevivir. O si usted se oponía a convertirse por la fuerza, a usted lo mataban. O la otra opción era gente que ya sabía que no se quería convertir y que lo iban a matar, pues se salían corriendo, huyendo, y cruzaban a los territorios musulmanes del norte de África.